que hayas tenido en cuenta primero a poder mostrar un poco cómo es nuestra vitivinicultura. Si bien es Mendoza, siempre decimos que el sur es un mundo aparte y la verdad que en algunas cosas nos parecemos a la vitivinicultura general de la provincia, pero en muchas otras cosas creo que tenemos algunos rasgos diferentes. Así que en primer lugar, gracias por el tema, por visibilizar nuestra actividad vitícola. Y por otro lado, bueno, gracias por tenerme en cuenta a mí. La verdad que es lindo un amigo compartir estos conocimientos. Bueno, ahí se conectó Damián Alarcón, lo voy a presentar yo, va a seguir después de mí. Damián es enólogo, un enólogo de acá de la zona de San Rafael. Está hoy trabajando en el Centro de Desarrollo Vitícola, trabajando muy fuertemente precisamente en el tema también de asesorar a pequeños elaboradores de vinos artesanales. Además que ha trabajado en bodegas industriales, por así decirlo, pero está abocado trabajando muy fuertemente con el Centro de Desarrollo Vitícola en lo que es elaboración de vinos artesanales. Así que bueno, bienvenido Damián también, gracias por sumarte. Bueno, no sé, creo que para poner un PowerPoint, Freddy, hay que compartir pantalla, ¿se dice? Sí, señor, correcto. ¿Y qué hago? Pongo el PowerPoint. Ahí estás compartiendo la pantalla y vemos el PowerPoint. ¿Se ve como presentación o...? No, tienes que darle clic ahí a la presentación. Ahí está. Vamos para que... Ahora sí. Bueno, los voy a aburrir un buen rato para zafar. ¿Ahí la ven bien? ¿Se ve bien? Bueno. Sí, perfecto. Bueno, es un desafío interesante poder describir un oasis, principalmente un oasis vitícola, desde una pantalla, porque lo ideal sería tomarse un rato, un día o dos o varios, y hacer recorridos, ver, mirar, compartir la experiencia, ver distintas situaciones. Y más difícil es describir un oasis en el cual está subdivido en dos, por así decirlo. El oasis sur está vitícolamente dividido en San Rafael y General Alvear. A su vez, y eso ténganlo en cuenta cuando veamos los datos estadísticos, en realidad no es una división política la que se hace cuando uno ve los datos estadísticos del INB en general, sino que es una división, digamos, interna de delegación. Cuando uno habla de San Rafael, en general está hablando, refiriéndose a un territorio que abarca todo lo que es los alrededores del departamento cabecera y que llegaría, digamos, por así decirlo, hasta a todo el norte. Y cuando uno habla de General Alvear, a nivel INB o a nivel vitícola, estaríamos hablando de un territorio que abarca prácticamente, por así decirlo, desde Villatuel, pasando por Red del Padre, Jaime Prado, o sea, departamento de San Rafael, importantes, y a su vez todo lo que es General Alvear. Entonces, cuando yo hable de San Rafael y Alvear en forma diferenciada, tengan en cuenta que es una división territorial administrativa del INB. No sé si eso lo logran captar, pero en la medida que vayan surgiendo alguna duda, la explicamos. Pero es muy importante que tengan esa idea en la cabeza de que cuando hablo San Rafael o General Alvear, en parte es departamento, pero en parte se comparten distritos entre los dos. Así que bueno, eso es como a modo de aviso. Y el segundo tema que vamos a ver, primero una descripción estadística, vamos a intentar describir al Oasis Sur, la vitivinicultura del Oasis Sur en unos pocos gráficos, pero bueno, después Damián va a intentar también hablar de lo que es la parte enológica, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, por ahí levanten la mano o hagan algún posteo si quieren que paremos, y si no yo voy avanzando y después dejamos tiempo para consultas.
¿Cómo caracterizar nuestro territorio vitivinícola? Pongo esa cara de susto porque en realidad no queda otra que mostrar números y gráficos. Como le dije antes, sería mejor recorrerlo, pero además es un desafío porque tengan en cuenta que San Rafael, como ya lo vamos a ver en la estadística, y General Alvear, el Oasis Sur, está integrado por productores vitícolas en general pequeños y muy dispersos en un territorio muy grande. Entonces, poder decir San Rafael o Alvear o el Oasis Sur, la vitinicultura del Oasis Sur, es esto, en pocas palabras, sería como tener que decir que 1.000 o 3.500 personas son de una tal forma o tienen una forma de cultivar. Y en realidad no es tan así, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Primero, ¿cómo está dividida la superficie? En general, es interesante cuando uno empieza a describir un territorio, o en realidad más que un territorio, una actividad hecha en un territorio, lo primero que uno dice, bueno, es una actividad que está definida de alguna manera por pequeñas producciones o grandes producciones. Eso, si fuésemos a describir la pampa húmeda, tal vez diríamos, bueno, 100 hectáreas es un productor chico y a partir de 5.000 hectáreas es un productor grande. En nuestro caso, en la vitinicultura ha ido cambiando qué es un productor chico y qué es un productor grande, porque antes tal vez con pequeñas producciones se consideraba rentable desde lo económico o se lo consideraba familiar desde el grupo social o, o se lo podía considerar grande porque tenía más de X cantidad de hectáreas. Entonces, lo que yo he tratado de resumir en este primer gráfico es cuánta superficie hay en productores de hasta 5 hectáreas, de hasta 10 hectáreas, de 10 a 20 y más de 20. En realidad, si uno va a la estadística, puede ir mucho más finito, puede saber cuántos productores hay en menores de 1 hectárea, incluso, ¿no? Pero para que tengamos una idea general, fíjense, San Rafael, o sea, lo que es todo San Rafael hasta todo el norte, tenemos que un 31% de la superficie cultivada con viña son parcelas de hasta 5 hectáreas. O sea, un tercio, por así decirlo, de la superficie de viñedos en San Rafael representa el 31%, son hasta 5 hectáreas. Hay un 25% de las hectáreas que van de 5 a 10 hectáreas. Casi un 20% que estamos entre las 10 y las 20, y otro 25%, el último cuartil, por así decirlo, son productores de más de 20 hectáreas. O sea, de 20, 50 hasta 100 hectáreas. ¿Qué podemos observar? Que en general esta parte del Oasis Sur tiene una distribución bastante equilibrada en cuanto si dividiríamos en 4, digamos, la superficie, ¿no? Ahora, fíjense General Alvear, hablando ya de lo que es Villatuel hacia General Alvear, hacia el sureste. Por eso yo le decía que somos iguales y diferentes, por así decirlo. En San Rafael, en General Alvear, vemos que el 53%, un poco más de la mitad de la superficie de viñedos, son parcelas menores a 5 hectáreas. Y un 9% son parcelas mayores a 20 hectáreas. O sea, predominan, por así decirlo un poco más, las fincas pequeñas o fincas de hasta 5 hectáreas. Acá hago una salvedad, cuando vamos a entrar enseguida a hablar de número de viñedos, no directamente hay que relacionarlo con cantidad de productores, es bastante cercano el valor, pero un número de viñedos es cuando uno inscribe un viñedo en el INB. Lo que pasa es que un productor puede inscribir más de un viñedo, pero en general hay una relación bastante directa entre el número de viñedos y cantidad de productores, que es el cuadro que sigue. Fíjense, si ahora vemos la cantidad de viñedos inscritas, vemos que ya cambia un poco. Hasta 5 hectáreas tenemos un 40%, o sea, si agarramos de todos los viñedos inscritos en San Rafael, ya
hasta 5 hectáreas tenemos un 40%. Hasta de 5 a 10 hay un 43%, y ya si vamos de 10 a 20, 15%, y menos de 20 ya son menos. No alcanzo, bueno, sí, no alcanzo a ver el número ahí, pues me lo tapa el... Entonces, acá podemos ver que ya esa relación un poquito más equilibrada que teníamos en el oasis, en la parte de San Rafael, dividida en 4 superficies, por así decirlo, se veía bastante equilibradamente. En lo que es cantidad de viñedos, vemos que hay mayor cantidad de viñedos de pequeña hectárea y menor cantidad de viñedos inscritos de muchas hectáreas o de más de 20 hectáreas. Y en General Alvear vemos que es bastante parecido a San Rafael. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que el promedio de hectáreas por viticultor es chico, o sea, es menos de 5 hectáreas. De hecho, el promedio en San Rafael, estamos hablando de 3,5 hectáreas por viñedo, y en Alvear de 2,2 hectáreas. Entonces, una primera caracterización de lo que es la vitivinicultura del Oasis Sur, podemos decir que somos pequeños productores de hasta 5 hectáreas en su mayoría, con algunas diferencias entre San Rafael y Alvear, ¿no? Pero en general somos pequeños productores. Con respecto al resto de la provincia, si sumamos San Rafael y Alvear, podemos decir que San Rafael y Alvear, el Oasis Sur, tiene casi el 30% de los productores de hasta 5 hectáreas. Y el 18% de 5 a 10, o sea que el Oasis Sur tiene una fuerte representación de pequeños productores a nivel provincial. Fíjense que solamente a nivel provincial, si contáramos todas las fincas de más de 20 hectáreas, el Oasis Sur solamente tiene el 5% de las fincas, podríamos decirlo, grandes, ¿no? A partir de 5 hectáreas. Y en cuanto a cantidad de viñedos, es más fuerte todavía. Fíjense, prácticamente más del 50% de los viñedos inscritos entre hasta 5 hectáreas y 5 a 10 hectáreas están en el Oasis Sur. O sea, San Rafael y Alvear concentra la mayor cantidad de pequeños productores, por así decirlo, en cuanto a viticultura, ¿no? Otra caracterización que tiene nuestra viticultura es cómo conducimos nuestros cultivos. Bueno, acá hay bastante coincidencia entre lo que es General Alvear y San Rafael. Nuestra principal forma de conducir los viñedos es la espaldera, y que tenemos prácticamente un 70-80% de los cultivos implantados con este sistema de conducción. Después hay variaciones, espaldera alta, espaldera baja, pero en general es espaldera, y un 22 y 28% de parrales. Si uno viese las estadísticas de la zona este, por ejemplo, seguramente van a ver que el sistema de conducción más importante es el parral contra la espaldera. Y si vamos al Valle de Uco, seguramente va a ser parecido a nosotros. Tiene o mucho más espaldera que parral. Debe tener muy poco parral. En algunas partes de San Carlos debe haber fuerte plantación de parrales, pero en general es menos. Bueno. Después, entonces hasta ahora podemos decir que nuestro oasis tiene como característica desde lo que es superficie, cómo distribuimos nuestra producción. Bueno, la hemos distribuido en pequeñas parcelas o pequeños productores vitícolas. En cuanto a la forma de conducirla, es fuerte el sistema de conducción de espaldero. Y en cuanto a la distribución por tipo de uva,
acá, bueno, los que por ahí no conocen bien el tema vitícola, los tres grandes grupos en los cuales podemos clasificar la uva y por lo tanto se relaciona con el destino que se le va a dar, son tintas, rosadas y blancas. Las tintas en general son las que van a vinos varietales o vinos tintos, como así decirlo, pero tintos varietales, o tintas B que le llaman también, Bonardas, Merlot, Syrah, Tempranillo, o tintas A de mayor valor enológico como Cabernet Sauvignon y Malbec. Después tenemos las blancas son las que ya conocen, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin, etc. Y las rosadas, que son las que van en general a mostos y a vinos más económicos, vinos de Tetrabrí que le llaman, que son las variedades cerezas, criolla grande, criolla chica, moscatel, etc., ¿no? Entonces, fíjense, si tuviésemos toda la torta de las variedades que hay en la provincia, el Oasis Sur tiene el 10% de las tintas, el 15% de las rosadas y el 10% de las uvas blancas. Es decir, que de alguna manera tenemos poca influencia en el mercado varietal. En las tintas, en las rosadas también tenemos poca influencia, y en las blancas. Concentramos muy poca, digamos, proporción de las uvas que se cultivan en Mendoza. Pero hay diferencias en cuanto a el Oasis San Rafael, en la parte de San Rafael y General Alvear. Fíjense, miren. San Rafael tiene un 58% de uvas tintas plantadas y tiene un 16% de blanca y el resto uvas rosadas. O sea, poca uva destinada, por así decirlo, a mosto o a vinos básicos. En cambio, General Alvear tiene el 52% de uvas implantadas para vinos para rosadas, ¿no? O sea que acá hay una diferencia fuerte dentro del Oasis. Y este otro dato, fíjense abajo a la derecha, bueno, a mí me parece a la izquierda. El Oasis Sur aporta el 6% de la producción provincial. O sea, que fíjense que si en hectáreas tenemos una relativa poca incidencia en hectáreas cultivadas, en cuanto a los aportes varietales, en cuanto a la producción, en cuanto a kilos, quintales por hectárea, o quintales totales, es el 6%. No sé si me escuchan bien ahí. ¿Me están escuchando? Yo no, por ahí no lo veo. Te escuchamos, ¿Okay? Gustavo. Bueno. Y en cuanto a la distribución varietal, esto en porcentaje, yo no lo puse en esta área para que tengamos una idea. En San Rafael tenemos las tres principales variedades: Malbec, Bonarda y Cabernet. Le sigue Syrah, y recién en cuarto, quinto y sexto lugar vienen las rosadas, en cuanto a porcentaje o proporción de variedades cultivadas. En cambio, en General Alvear, proporcionalmente, tenemos que la cereza, la criolla grande y la moscatel son las principales variedades cultivadas en superficie, y recién ahí le siguen Bonarda, Syrah, Cabernet Sauvignon y Malbec. O sea que también acá hay una diferencia. A medida que nos vamos hacia el este o hacia el sureste del oasis, vamos viendo que los productores han ido eligiendo en forma diferencial qué variedades cultivar y por lo tanto en qué negocio dentro del estado, ¿no? Si a variedades más finas o variedades más genéricas.
para que se den, para poder sacar un poco de lo que es los gráficos estadísticos y ver un poco la distribución espacial. En este caso es un trabajo que se hizo con el Centro Agrícola, la INB y el INTA en 2016. Se armó un mapa de distribución de variedades dentro de lo que es la parte del Oasis Sur de San Rafael. O sea, bueno, ya estoy. ¿Me escuchan ahí? ¿Tengo conexión? Bueno. Para que lo interpreten. El tamaño del círculo representa, cada círculo, cada punto representa un productor, un viñedo. Y el tamaño del círculo representa a escala el tamaño de ese viñedo. Entonces podemos ver, por ejemplo, si vemos lo que es Malbec, el marrón, tenemos una distribución bastante concentrada en la zona de Cuadro Venegas, Macaída y Las Paredes, y un poco más dispersa hacia lo que es Caña Seca, Villatuel. Cabernet Sauvignon, fíjense que está bastante poco distribuido y a su vez es como que hay productores más grandes, menos cantidad de productores y productores más grandes. Esto se da muy fuerte también en Alvear, porque está muy relacionado que esta variedad es más bien cultivada por las bodegas que tienen su propio viñedo y no tanto por pequeños productores que venden su uva a la bodega. O sea, no es una variedad muy elegida por los productores. Y si vemos la distribución de las variedades rosadas, o sea, la variedad criolla, las criollas, las fresas, los moscateles, vemos que hay pocos grandes productores, o sea, son todos poquitos chiquititos, muy distribuidos, muchos concentrados en la zona de Cañada Seca y Villatuel, y seguramente si vamos hacia Algar, Plan del Padre, esto es más fuerte, y todas pequeñas parcelas. Entonces, por lo que si ven, es una variedad distribuida mucho más territorialmente, pero en pequeños productores, en muchos pequeños productores. Y ahora sí, este gráfico, si vemos en San Rafael, ahora ya no es proporcional en porcentaje, sino en hectáreas reales cultivadas, estos datos ya son del 2019, fíjense que bueno, en San Rafael, como vimos anteriormente, Malbec es la primera variedad en hectárea, Bonarda es la segunda, y después le sigue Moscatel, Cabernet ahí seguidito, cerquita, y Criolla y Cereza. Pero si ven las columnas naranja, fíjense que Malbec hay mucha superficie en relativamente pocos viñedos. Y Moscatel, Moscatel, al igual que Cabernet, fíjense, Malbec y Cabernet es una superficie relativamente alta en San Rafael, pero con pocos viñedos. En cambio, Moscatel, Criolla, Cereza, hay una proporción entre la cantidad de viñedos y la cantidad de productores. Eso habla de que hay muchos pequeños productores cultivando esas variedades. Entonces, la variedad más cultivada en San Rafael, podemos ver que es Malbec. Y las rosadas son unidades productivas pequeñas, ¿no? Bueno, Bonarda es una variedad elegida por pequeños productores y productores más grandes, como que una variedad principalmente aquellos productores que van a cooperativa, una variedad que es bastante elegida, porque es de las uvas tintas, por así decirlo, finas, es la más productiva y fácil de cosechar, por así decirlo. Si vamos a General Alvear, cambia la elección de los productores, ¿no? Fíjense, Syrah, acá fíjense algo, Syrah aparece como variedad más cultivada
con respecto a las criollas en cuanto a hectáreas, no tanto en proporción con todas las variedades, pero sí en hectáreas, la más cultivada. Y esto es, si uno ve un poco más en detalle la estadística, porque está cultivada, o sea, hay mucha cantidad de hectáreas cultivadas por menos productores. Acá incide mucho el proyecto de Villatuel Sociedad Anónima, que tiene mucha cantidad de hectáreas plantadas con cirá. Entonces hay un solo productor grande que tiene mucha hectárea, entonces aparece como una variedad fuerte. Pero si sacáramos ese proyecto, por así decirlo, de la estadística, no del mapa, eh, lo normal que veríamos es esto, ¿no? Criolla grande, cereza y moscatel como principales variedades y muchos viñedos, mucha cantidad de viñedos. Cabernet Sauvignon, también hay muchas hectáreas, pero pocos viñedos. ¿Por qué? Porque acá son fuertes algunas bodegas de la zona, de San Rafael, Goyenechea, bueno, Villatuel mismo, etcétera, tienen muchas hectáreas plantadas por ello para sus vinos, ¿no? Y acá otra vez lo mismo, Bonarda es una variedad plantada por muchos productores, porque es algo que al pequeño productor o a esta escala le sirve porque le rinde bastante, en kilos por hectárea. Gustavo, si me permitís, ¿Sí? hay una persona, Alberto Rignoni, que tenía una pregunta o ha levantado la mano al menos. No sé si quiere hacerla ahora. Dale. Sí, mejor así no la hacemos más dinámica. Sí, Alberto, te Yo escuchamos. mientras tanto, No importa, yo lo estoy viendo acá. ¿La está dando el aguarda un Gustavo? segundito, voy a enchufar la computadora, Freddy. Dale. Sí. Lo ha agarrado el Freddy para que la dé, porque el Freddy figura como anfitrión. Pero ¿cómo va Vitivinicultura del Sur y no se va a contactar con...? Eso me voy a ver Freddy. Perdón, no se escucha la pregunta. ¿Pueden...? Bueno, ahora vamos. Mariana, presumo que va a ser Mariana Cantalube. Tiene el micrófono encendido. Por favor, ¿lo pueden silenciar? No sé. Bueno, no, parece que no hay pregunta, Gustavo. Así que cuando quieras... Si quieren, podemos aprovechar para si alguien tiene una duda que abra el micrófono y la haga. ¿No? Bueno. Sigamos. ¿O no entienden nada o soy bueno explicando? Bueno, como le decía, si vemos que si sacáramos Syrah como una variedad que está cultivada en general, principalmente en Villatuel, fuertemente por un solo productor, lo más común es que criolla, cereza y moscatel es la variedad, por así decirlo, más cultivada por los pequeños productores. En cambio, Cabernet Sauvignon, por ejemplo, ya vemos que hay bastantes hectáreas, entre 300, 350 hectáreas, pero con menos cantidad de productores. O sea, seguramente ahí aumenta la escala, ¿no? Y normalmente está relacionado esta variedad con aquellos viñedos que son propios de las bodegas que comercializan sus vinos. En cambio, Bonarda, Cereza, Criolla, Moscatel, normalmente son pequeños productores que entregan a otra bodega o seguramente a las cooperativas de la zona. Bueno, y eso desde el punto de vista descriptivo en cuanto a, de alguna manera, por así llamarlo, el territorio.
como hoy, pequeños productores, variedades que buscan básicamente los pequeños productores que sean de alto rendimiento, o buscan al menos que sean de alto rendimiento, porque no le van a hacer una diferenciación menos rendimiento, pero hace una diferenciación de calidad, en general es cultivada por las propias bodegas. El espaldero es nuestro principal sistema de conducción, y en general hemos visto que ha habido una reconversión varietal, depende de la zona, más en San Rafael, un poco menos en la zona de General Alvear. Bueno, ¿y cómo nos está yendo? Acá vamos a entrar en un tema un poco más complicado, porque el otro es descriptivo, nos puede gustar o no puede gustar, pero es así, digamos, es lo que la estadística descriptiva indica cómo está nuestro sector vitícola. ¿Cómo nos está yendo? Bueno, yo empezaría por mirando un poco la foto y decir que desde el punto de vista de la rentabilidad hay diferencias. Hay pilas de monedas que seguramente son más altas que la otra, y hay otras que directamente no debe estar enterrada o directamente no han germinado. Entonces, esta segunda parte de la charla o de la presentación del Oasis Sur, que es un poquito más difícil de contar, vamos a poner la frase al principio de la charla y no al final, como se suele hacer en los PowerPoint. Porque la verdad que para saber cómo nos está yendo, realmente hay que leer un poquito la historia de la vitivinicultura nuestra, al menos, para entender que lo que nos pasa a nosotros no es ni nuevo en lo que es el sector vitícola, ni tampoco es propio del Oasis Sur, digamos. Entonces, por así decirlo, nos está yendo, estamos en la lucha. No estamos ni perdidos ni en un desastre, pero estamos en la lucha con muchas complicaciones. Y creo que va a haber que seguir estando en la lucha. Después, si quieren, en las conclusiones avanzamos sobre eso. Pero muy cortito, ¿cómo nos ha afectado en las diferentes crisis? Fíjense, este es un gráfico muy interesante para que podamos ver que si vemos las superficies cultivadas de tanto General Alvear como San Rafael, en general, desde el 1900 hasta la actualidad, ha tenido idas y venidas, pero en términos generales ha tenido un crecimiento bastante fuerte en hectáreas cultivadas. Con crisis o sin crisis, el viñedo en San Rafael y Alvear ha crecido, y básicamente creció de manera prácticamente continua desde que llegó el ferrocarril. Ahí seguramente muchos de ustedes deben conocer mejor esa parte de la historia, pero prácticamente el ferrocarril fue el que desarrolló, entre otras cosas, la vitivinicultura en nuestro oasis y en Mendoza. Después hemos pasado por diferentes crisis, la depresión del 30, donde ahí no se nota que haya habido una merma en los cultivos, pero sí hubo una merma en cuanto a tener que tirar vino. Después hubo un pequeño periodo de estabilidad, por así decirlo, por la estatización, regulaciones de precios. Después, bueno, entramos en una crisis, en la crisis del 70 al 80, donde el consumo masivo, acuérdense, en la década del 70 estábamos en los 90 y pico litros per cápita de consumo de vino, y a finales de los 80 ya cayó tremendamente. Acá, obviamente, no es un tema solamente del productor vitícola, o que si produjo excedente o no produjo excedente, hubo un cambio en las relaciones de poder. Después hubo un cambio en el modelo económico que hizo que tuviésemos una afluencia de
Hola, Gustavo. Se ha cortado el sonido. Gustavo, ¿nos escuchás? En el 2010, en adelante, si vemos el gráfico anterior, perdón. Fíjense, 2010, la caída de hectáreas en San Rafael y en Alvear ha sido muy fuerte, pero a nivel país hemos estado prácticamente la última década produciendo los 25 millones de quintales que, de alguna manera, con más excedente, con menos excedente, con más hectómetros de enlace, menos hectómetros de enlace, para las bodegas, esa pérdida de hectáreas, podríamos decirlo, las bodegas que tienen que salir a comprar uvas, no tiene su correlato en lo que es la producción. 2016, recuerden, que es una caída en la producción dada por accidente climático, 2016 y 2017. 2016 fuertemente por un año muy lluvioso, se pudrió mucha uva, no se pudo cosechar, se dejó en los viñedos, al otro año alguna helada, más algo más de lluvia, pero ya en el 2018 y 2019 volvimos a tener los valores promedios de la década. Este año en particular hemos tenido una caída porcentualmente fuerte, caímos de los 25 a los 20 millones de quintales. Todavía no está el número final, pero es un poco lo que se espera. Bueno, y acá vamos a ver particular San Rafael. Fíjense lo mismo, en la última década, acá sí hubo una correlación en la caída de producción con respecto a la caída en hectáreas, pero desde el 2016 en adelante hemos tenido una cosecha bastante estable, alrededor de los 600.000 quintales, y los rendimientos promedios también se han estabilizado alrededor de entre los 50 y 60 quintales por hectárea. Bastante bajo en términos de rendimiento. Y bueno, y esta última curva, para no ir cansando tanto y terminando mi parte, muestra cómo ha evolucionado en la curva verde, cómo ha ido evolucionando la caída de superficie en San Rafael, ¿no? O sea, fíjense que desde las prácticamente casi 14.500 hectáreas que teníamos en el 2013, hoy estamos en las 13.000 hectáreas. 1.500 hectáreas menos en muy pocos años. Y si vemos la salida de viñedos o de productores, si pudiésemos hacer una correlación casi directa, fíjense que también desde el 2014 en adelante hemos tenido una fuerte caída de productores que ha ido acompañando la curva de hectáreas. Fíjense que de alguna manera hemos tenido caída de producción de hectáreas y caída de productores casi proporcionalmente. Habría que después verlo, chequearlo en estadística, pero a mí lo que también me está dando la sensación de que hasta el 2017 esa pérdida de hectáreas estaba dada por la salida de pequeños productores, de 2 hectáreas promedio. Pero en los últimos años estamos viendo que la pérdida de hectáreas está relacionada con superficies más grandes, o sea, productores ya de 5, 10 y de 20 hectáreas en adelante. Entonces, creo que ahí abre otro paradigma cuando se dice que el pequeño productor tiene que salir de la vitinicultura porque no adopta tecnología, porque es ineficiente, porque rinde poco. En parte puede ser verdad, pero me parece que ya con las últimas crisis, y ahí me estoy metiendo ya en una observación más subjetiva, pero que ya está afectando también a quienes han incorporado tecnología inclusive, o que tienen escala suficiente, les está yendo mal y se están saliendo del sistema, ¿no? Así que bueno, para terminar un poco esta descripción, nuestro oasis básicamente ha acompañado los movimientos económicos, las crisis económicas y también
ha acompañado los momentos en los cuales se veía la vitivinicultura, como en la década del 90, como un negocio que era rentable y que podíamos competir, y de hecho así fue, en el mundo par a par con el viejo mundo vitícola, Europa, e incluso con el nuevo mundo como Estados Unidos, California, Australia, Chile. Hemos competido igual a igual. Y nuestro oasis, San Rafael y Alvear, ha estado acompañando esos movimientos. Y también ha sido afectado por esas crisis también, ¿no? Nuestro oasis se sigue caracterizando, como históricamente lo hizo, por pequeños productores, o sea que el territorio está todavía habitado, por suerte, y cultivado por pequeñas familias, y por eso creo que cuando estas crisis afectan a la agricultura, en definitiva no están afectando solamente a un negocio, está afectando a familias, a seres humanos que han apostado por seguir en el campo. Hay una estadística, yo no la quise poner, porque de alguna manera se usa para describir al oasis, cuando uno pone la edad del promedio del productor, ¿no? Y habla de que en nuestro oasis, como característica, el viticultor es de edad alta, 60, 50, 60 años, y a veces se lo ve como una cuestión negativa, lo cual puede ser negativa desde el punto de vista que si necesitamos que haya una continuidad, pero también es cierto que si esos productores no siguiesen cuidando esos cultivos, hoy ya prácticamente no habría viticultura en el sur. Así que por un lado hay que agradecer que esos lindos viejos estén ahí todavía aguantando en el sector. Y la adaptación de requerimientos enológicos, reconversión varietal, ha sido adoptada. O sea, cuando se dice que lo vimos en San Rafael, cuando se decía hay que reconvertir, el productor reconvirtió, hay que poner variedades con calidad enológica, nosotros la pusimos, pero así todo, bueno, creo que también la tecnología se ha puesto. Esa foto que ven ahí, bueno, es una foto de mi finca. Esa finca tiene río Pogoteo, tiene todo, tela, digamos, toda la música. Asimismo, a veces la macroeconomía juega igual, ¿no? Y creo que acá le voy a entrar a Damián. La calidad enológica es una característica también muy distintiva de nuestro oasis. O sea, no somos un oasis que digamos, es productor de vinos comunes o vinos de mesa. Al contrario, creo que nuestro oasis se caracteriza por haber hecho una fuerte reconversión hacia vinos de calidad enológica, y además ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales de nuestras bodegas como característica distintiva. Así que bueno, con eso termino un poco mi presentación. No sé si hay dudas, deudas. Freddy. Está perfecto, Gustavo. Te agradezco muchísimo. No sé si alguien tiene alguna duda de esta primera parte de la exposición. Es el momento de hacerlas. Y si no, bueno, pasamos ya a la segunda parte. Te pido, Gustavo, lo único, si puedes dejar de compartir la pantalla, así... Sí, no sé cómo hacer. Tiene que haber un botón ahí que dice dejar de compartir pantalla, pero... Bueno, dame... Acá tenemos una pregunta que te la hago, Gustavo. Gabriel Michelini nos pregunta: ¿a qué se debe la caída de quintales en el 2020, en esta cosecha? Bueno, mientras trato de ver cómo se deja compartir pantalla. Mirá, yo creo que hubo algo de heladas, hubo heladas tardías, que a veces no se ven en el cultivo. Y hay daños en yema. Este año en cosecha nosotros vimos mucho corrimiento o mucho grano, digamos, liviano.
Pero otra cosa que vimos muy fuertemente, al menos mi cultivo en particular, y en los que cosechamos a terceros, y por ahí Damián ahí puede aportar algo, es mucha deshidratación, como que temperaturas muy altas y, y racimos que pesaban pocos, Malbec, muchos Malbec deshidratados o de poco peso. Se adelantó mucho la cosecha, eh, te diría que se adelantó más de una semana o 2 semanas la cosecha, de hecho se terminó mucho antes, y creo que todo eso influyó, bueno, un marzo súper caluroso, ¿no? Arriba de 30 grados de máxima prácticamente todos los días, y cortes de agua, crisis hídrica, creo que fue un combo perfecto para que tuviéramos una merma de un promedio de un 19-20% de caída de producción. Bien, Bueno, no la sé verdad si hay que no sé alguna cómo otra seguir. pregunta. Me dice si, Ahí está, de creo que ahí Cristian, está. Cristian nos dice la deshidratación, ¿la atribuyen a las altas temperaturas solamente o el recurso hídrico tuvo una incidencia importante? Las dos, en realidad. Yo creo que estas mismas altas temperaturas que hemos tenido, años con temperaturas máximas o medias diarias en el mes de marzo, o enero, febrero y marzo, con altas temperaturas, pero, pero con buena capacidad de aplicar riegos, hemos podido manejar, digamos, ese estrés hídrico. Eh, lo, que, lo que genera para mí ese combo es haber tenido temperaturas altas en un año más de crisis hídrica, digamos. De todas maneras, en mi caso particular, por ejemplo, yo he tenido el caso de haber aplicado con riego por goteo lo que la atmósfera demandaba y la planta demandaba, y así todo tuvimos poco peso en la uva. O sea, un dato real de varias fincas que cosechamos. Nosotros cosechamos este año más de 100 hectáreas. En el promedio tuvimos 17 kilos por tacho, para que se den una idea, 17, 18 kilos por tacho. Entonces, la deshidratación o el poco peso de la uva fue algo característico. Para mí, dado por la poca capacidad de riego que tuvimos en el mes de enero y febrero. Ya en marzo prácticamente, ya cuando la planta entró en un nivel que ya no se podía recuperar, por más que pudiéramos regar, ya estaba con poco peso. Gustavo, y la última pregunta que les paso, así podamos escucharlo después a Damián, después hacemos preguntas al final, si les parece. Marcelo dice, los productores que se van del sistema, ¿qué hacen con sus fincas? Si me decís como algo estadístico, no lo sé. Yo lo que les puedo decir es lo que veo alrededor del territorio que yo trabajo. Yo me toca cultivar en una zona que está muy cerca al casco urbano, y le diría que en su gran mayoría loteos, barrios, loteos privados. A medida que te vas alejando de la ciudad, empezás a ver bastante abandono, o sea, poca reconversión vitícola. De hecho, hay un dato estadístico del Departamento General de Irrigación. En su relevamiento, prácticamente el 50% de los padrones de riego, o sea, que tienen derecho de riego, el 50% está inculto. O sea, que yo creo que no hacen nada, o sea, hay mucho abandono, no hay tanta reconversión. Si esa es la pregunta, desde mi punto de vista, ¿no? Habría que hacer un relevamiento un poco más exhaustivo, pero lo que pasa es que a veces el abandono no se ve directamente en tierra en blanco, sino que a veces el abandono se ve desde el punto de vista agronómico, de no fertilizar, de no aplicar las curas adecuadas o los trabajos culturales. Entonces es como que un abandono progresivo, pero abandono, en fin.
Bien, si les parece, le damos la palabra a Damián. Damián es enólogo del Centro de Desarrollo Vitivinícola de San Rafael. Él nos va a comentar un poco más de la parte, hasta acá fue de la parte más agronómica de producción de uva, y bueno, Damián nos va a contar de la otra mitad, digamos, una vez que la uva ingresa a bodega, hasta que se toma el vino, más o menos un poco las características del Oasis Sur, y después en todo caso le tomamos algunas preguntas, han quedado por ahí algunas preguntas pendientes también para Gustavo. Bueno, Alfredo, la verdad que antes de empezar todo esto, yo quisiera darle las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para escucharnos, ¿sí? Escucharme. Y la verdad que me voy a tomar el atrevimiento de lo siguiente, porque siento un gran orgullo de poder estar adelante de ustedes, ¿sí? Cuando yo estaba terminando el secundario, mi sueño era poder estudiar en esta institución educativa que es Don Bosco. Y por algunas cuestiones económicas de mis padres no pude realizarlo, y de lo cual yo no me quejo en lo absoluto, porque por algo pasan las cosas, ¿sí? Y bueno, hoy estoy acá de forma virtual, pero los miro con mucha admiración y respeto a todo lo que es esta institución. Como bien saben, Damián Alarcón es mi nombre, tengo 37 años, soy técnico asesor en el Centro de Desarrollo Vitícola de San Rafael, aproximadamente hace 1 año y 2 meses. Anteriormente estuve trabajando en varias bodegas, por suerte, acá en San Rafael, ¿sí? Arrancando de lo más básico, lavando piletas, damajuana, cargando camiones, hasta el control de los vinos en laboratorio, diseñando cortes, dirigiendo elaboraciones, gestionando frente al INB y todo lo que conlleva la actividad del enólogo en la bodega, ¿sí? A su vez, durante todo este recorrido también he tenido una gran suerte, ¿sí? En todo este camino que es sinuoso, con subidas y bajadas, la vida. Me encontré con mi socio Fernando, ¿sí? con el cual formamos una mini empresa que diseña bodega, que se ubica en Colonia Bombal y Tabanera, y que entre dos familias, que son los García y los Alarcón, llevamos adelante, ¿sí? Haciendo todo, desde el manejo del viñedo hasta el etiquetado y la comercialización. Y usamos como ingrediente en todo esto, bajo este concepto, lo que es la pasión, la dedicación y el respeto por el terroir, ¿sí? Que yo creo que son las 3 ingredientes que conforman el alma de nuestra empresa, ¿sí? Bueno, yo estoy acá para un poquito para comentarles sobre lo que es la enología de nuestra zona, y creo que un poquito la interpretación de esto se puede dar en la actividad que estoy realizando muy fuertemente por el momento, que es en el Centro de Desarrollo Vitícola de San Rafael. Para aquellos que no lo conozcan, yo creo que todos deben conocer lo que es el Centro de Desarrollo Vitícola. Es una entidad que se conforma a través de INTA y COVIAR hace unos cuantos años atrás, y que está diseminada por todo lo que es Argentina. Hay 14 centros de desarrollo vitícola en todo el país, 8 están en Mendoza, 2 en San Juan, 1 en La Rioja, 1 en Catamarca, en Salta y en Patagonia Norte también, ¿sí? La idea de este proyecto que surge con la unión de INTA y COVIAR es poder brindarle al productor vitícola el asesoramiento necesario para que ellos puedan crecer y tecnificarse y avanzar en esta actividad que se ve diezmada actualmente con lo que es el mercado actual de vinos. Sabrán que está cayendo cada vez más y es una actividad muy poco rentable prácticamente en la actualidad. Entonces, bueno, nace esta institución que es el Centro de Desarrollo Vitícola con este fin tan noble. Hace poco más de 1 año, el Centro de Desarrollo Vitícola, la COVIAR, empezaron a hacer una mirada con mayor atención hacia los elaboradores de vino artesanales. Ellos pudieron ver que el productor, para poder sobrevivir mediante esta forma de elaboración, mediante esta forma de elaborador,
podían dar mayor rentabilidad a su actividad. Ahora bien, ellos producían, se fueron perfeccionando en la producción, ahora debían perfeccionarse en lo que es la elaboración. Por eso a través del CBB ahora también se está brindando atención a los que son elaboradores de vinos artesanales. Entonces, bueno, ahí es donde me empiezo a involucrar con el Centro de Desarrollo Vitícola y la COVIAR, y comienzo a asesorar un grupo de 15 elaboradores, ¿sí? En donde lo poco que había adquirido anteriormente, el poco conocimiento de la práctica, porque seamos sinceros, la vida es muy corta para poder interpretar lo que la enología tiene oculta, porque cada año la enología te cachetea, todos los años son diferentes, distintos, y uno tiene que ser plástico, maleable para poder hacer las cosas bien. Así que cada año es un aprender nuevo. Entonces, por suerte había tenido la posibilidad de elaborar de otras zonas, en las otras bodegas, pero esto nos da una posibilidad de poder entender un poquito más a fondo lo que era cada zona e interpretar la uva, para poder interpretar la uva dentro de la bodega. ¿Sí? Con estos 15 elaboradores, bueno, les comentaba que hay, ya lo saben ustedes, es medio redundante, pero la comercialización de los vinos cada vez es peor, y estos elaboradores, el mayor problema que tenían era la comercialización. Empezamos a trabajar sobre comercialización, y fue así que hemos ganado un nicho de mercado en lo que es Córdoba Capital. Aparte de mejorar los vinos, muchos de los integrantes del grupo han sido premiados a nivel internacional, en la Vinalí, Vinus, y hemos avanzado muy a poco con una oferta enoturística que es la ruta del vino artesanal. Y volviendo a la parte más seductora de esto, de lo que se hace con los elaboradores, al menos para mí, es poder conocer las bondades enológicas que presentan las uvas de las distintas zonas de San Rafael. Podemos decir que San Rafael es muy, muy diverso en cuanto a sus suelos, son todos suelos aluvionales. Tenemos dos recursos hídricos muy grandes, que son el río Atuel y el río Diamante, que generan microclimas interesantes. Y otra cosa muy interesante son las diferencias de pH que tenemos en los suelos, las diferencias de altura. Si bien no estamos en una zona muy alta, eso hace que cada zona tenga lo suyo, cada zona tenga su diferencia. ¿Sí? Ahora, todo esto también influye mucho lo que son los años. Este año, la verdad, no sé si tal vez entre nosotros estén personas que se estén dedicando a la enología, ¿no? Estén trabajando en bodegas, pueden haber hecho una lectura de que este año ha sido una cosa muy rara, muy, muy distinta, diferente del resto. Hemos tenido mucha sorpresa, como decía bien Gustavo, las altas temperaturas, la deshidratación, la falta de agua. Eso afectaba muy directamente en la calidad de nuestras uvas. Y ahí es donde venimos con el Centro de Desarrollo también a poder inculcar esto, lo que es la interpretación de la añada, la interpretación de la viña, para poder trabajar dentro de la bodega. Este año, por ejemplo, un ejemplo muy claro se pudo ver en un Merlot que tenía un punto de maduración de 24 brix de azúcar, ¿no? Si bien se corrigió lo que es pH, se sustituyó y demás, se preparó todo el medio para que, trabajando con levaduras autóctonas siempre en todos los casos, pudiese avanzar. Este año ha concentrado mucho la uva, y por ende, si no se manejaba bien lo que son todas las acciones mecánicas en cuanto a remontaje, resultarían vinos muy duros. En este caso, este Merlot empezó a mostrarse de esa forma. Entonces, una forma de ir viendo esto, porque, como sabrán, es necesario toda la actividad de
mecánica, principalmente para la incorporación de oxígeno, la polimerización entre taninos y antocianos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder lograr esto y no sobreextraer? Bueno, una forma fue generar delestage, mandarlo a un tanque y en ese mismo tanque sí hacer el remontaje. De esa forma incorporar el oxígeno suficiente para provocar polimerización y volverlo al tanque donde estaban sus orujos de una forma mucho más suave. El resultado fue de un merlot mucho más amable y no tan cargado con taninos, ¿sí? Y normalmente de años anteriores ese merlot se había expresado de esa forma, siendo un poco duro y esperándolo con mucho tiempo para poderlo hacer más, para que tenga un mejor buque. Este fue un ejemplo claro de lo que fue este año. Otra problemática que tuvimos fue la cantidad, digamos, mucha maduración, mucho azúcar, por ende mayor fructosa, y los finales de fermentaciones fueron muy lentos. Hubo un caso de un Malbec que su inicio fue muy brusco, tremendamente brusco, de tal forma que al tercer día a este elaborador se le consumieron 10 gomés, haciendo que obviamente se frene la fermentación y generando aromas, como sabrán, muy feos, aromas hasta quemados. La verdad que un susto muy grande, ¿sí? Sin embargo, quedaron restos de azúcar, para ser claro, 1.7 gomés faltaban para terminar de fermentar. Se descubó, se prensó y se esperaron nuevos orujos de un mosto finalizando la fermentación. Esta acción conllevó a que terminara de fermentar, porque descubamos ese que estaba terminando de fermentar, descubamos, agregamos este Malbec que se había frenado la fermentación y lógicamente volvió a refermentarse, y ya llegando a la final de esa fermentación se volvió a juntar con sus prensas correspondientes, finalizando este Malbec y cambiando sus sensaciones, sus aromas. Y si vamos al caso, ustedes me pueden preguntar cuál es el comportamiento de las uvas en la vinificación en nuestra zona, ¿sí? Como ya para metiéndonos más en el tema. Bueno, hay una pregunta acá, Cristian. ¿Todas las maduraciones tempranas de uvas fueron acompañadas de pH elevados o tuvieron alguna excepción en algunas zonas? Iba a dar un ejemplo más adelante y te respondo, Cristian. El año pasado en la zona de Tabanera se cosechó un Cabernet con 21 grados Brix para hacer un Blanc de Noix, y se tuvo que corregir ese pH a 3.6, tenía alto pH y baja acidez. Sin embargo, este año en el mismo punto de maduración de azúcar no hubo que hacer corrección, tenía 3.4 de pH, es algo que me sorprendió. Ya no finalizando, sino avanzando más la maduración, aproximadamente entre los 23 y 24 grados Brix, el pH se disparó, se fue altísimo y hubo que corregir con bastante ácido tartárico. Así que me deciden si hay excepción en alguna zona, sí, y en algunos puntos de maduración, ¿sí? Respondiendo al punto de maduración y respondiendo también a la zona. De hecho, naturalmente San Rafael es muy diverso en cuanto al comportamiento del pH en los mostos. Han habido años donde se ha corregido con 3 gramos de ácido tartárico y otros años con 0,8 gramos por litro, para llevar a un pH 3.6. Ha sido muy diverso, ha respondido a la zona, al varietal y también a la añada. De esa forma responde el pH, al menos acá. Seguramente allá en toda la zona debe ser lo mismo. Bien. Volviendo al tema.
nuestras uvas en la vinificación todas se comportan diferentes, muy, muy distintas. Generalmente tenemos uvas con mucha concentración en cuanto a taninos y antocianos, con mucho punto de maduración en azúcar. ¿Sí? Tenemos una zona templada, una zona caliente. Y vamos a tomar como ejemplo la cepa de Cabernet Sauvignon, que considero que San Rafael tiene un terroir muy, muy propicio para el Cabernet, y más que Malbec. Todos nuestros Cabernet se comportan muy, muy diferente respecto de la zona. Por ejemplo, la zona más alta de San Rafael, que sería la Cuesta de los Terneros, y la zona alta de Cuadro Venegas, presentan Cabernet con muy poca concentración en taninos, y son mucho más francos, es decir, tienen mayor concentración de piracina. Son un Cabernet muy franco que vos te lo llevas a la nariz y decís, esto es Cabernet. No tiene una complejidad en cuestiones aromáticas. Sin embargo, son un poco más suaves esos Cabernet y tienen un poquito menos de capacidad de guarda. A diferencia de zonas un poco más arenosas, yéndonos para lo que es Ucillal, Sabanera, Lanora, que presenta suelos mucho más sueltos, suelos más arenosos, y que hacen a que esos Cabernet concentren mayor cantidad de antocianos y de taninos. Es más, el índice de color de los Cabernet de esa zona son bastante elevados y con mayor capacidad de guarda. ¿Sí? Responden muy, muy diferente al suelo arenoso. Les decía que San Rafael es mucho más propicio para el Cabernet. Sin embargo, hay algunas zonas que la verdad que son muy privilegiadas para lo que son los Malbec. ¿Sí? Hay zonas de Cuadro Venegas, de Rama Caída, una parte de las paredes más cercana a lo que es el río Diamante, y también del Cerrito, que son pequeñas zonas que generan Malbec muy, muy interesantes, que sería bueno poder probarlos de las distintas zonas para que se den cuenta. Sin embargo, San Rafael para todos, en todo el territorio san rafaelino, no es tan propicio para lo que son los Malbec. Sí, también para lo que es Bonarda, y considero yo, actualmente con el cambio climático que estamos teniendo, que ya nos estamos preparando, estamos siendo muy, muy propicio para las uvas de ciclo de maduración larga. Si bien ya teníamos muy buena zona para el Bonarda, también para el Petit Verdot, que también es de ciclo de maduración larga, acompañaría muy bien a los finales de maduración. Normalmente los Bonarda llegaban a 12,8, 13 de alcohol probable. Sin embargo, hay zonas en San Rafael donde se llega a 14,50, 15 en algunos casos, que son suelos mucho más sueltos, más arenosos, como el Ucillal, Lanora, Sabanera. Y creo que el terroir más espléndido, o al menos el que yo conozco para el Bonarda, es el Ucillal, la zona del Ucillal. He tenido la suerte de elaborar algunos de esa zona y dan sorpresas impresionantes, muy interesantes. Bien. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Te hago una pregunta, Damián. Al menos desde que yo tengo memoria y empecé a conocer un poco el sur, lo primero que recuerdo era Bianchi, Suter y el tema de los espumantes. En ese entonces eran champán, ahora son espumantes. ¿Qué incidencia o qué característica particular vos crees que tiene el Oasis Sur sobre el tema de los espumantes? Muy bien, hermosa pregunta. Si bien no soy especialista en espumante, me atrevo a decir
que San Rafael es muy propicio para lo que es Sauvignon Blanc, ¿sí? Para Chenin. Sin embargo, mi forma, a ver, soy muy nuevo en esto, ¿no? Mi visión no va por ese lado, sino más bien por explotar lo que es lo mejor que tenemos acá, que son los Cabernet. En mi caso, por ejemplo, llevo 4 años elaborando Blanc de Noir de Cabernet Sauvignon de Tabanera, con sus levaduras autóctonas, nada de levaduras seleccionadas, y año tras año nos sorprende la calidad aromática que tiene y su calidad, en realidad todo su buque es increíble, impresionante, me gustaría que lo prueban, hemos tenido muy buenas aceptaciones al respecto. Volviendo al tema de espumantes, San Rafael considero que es una de las zonas que mayor producción de espumantes tiene, aparte de Bianchi, está Murvil, Bianchi, ¿quién más está? Hay mucha tendencia a la elaboración de vinos por método tradicional, ancestral, y creo que ahí es donde deberíamos hacernos muy fuerte, porque es un método, si bien no es a nivel industrial que te permita elaborar mucha cantidad de botellas, nos permite a nosotros explotar nuestra identidad, que creo que es mucho más importante que la cantidad. La identidad que uno mismo la puede ir plasmando, ya sea por el varietal que utilizás, si usas blancas, si usas negras, sobre tu técnica de desborre. Hay muchas cositas, muchos factores que se pueden ir tocando, ajustando para lograr la identidad, gracias a este método. Entonces, volviendo al tema, creo que los varietales blancos que acabo de nombrar, Sauvignon Blanc y también Chenin, son los más aptos para nuestra zona, y que deberíamos explotar también otras cosas nuevas como los Blanc de Noir, en el caso nuestro de San Rafael, que tiene mucho potencial en cuanto a Cabernet, creo que por ahí vendría el camino. ¿Damián? Sí. ¿Damián? Sí. Sí, con respecto al tema, tu pregunta, Freddy, un poco con respecto al espumante, el tema también que nuestro oasis, precisamente la zona de San Rafael, ha tenido como algunas bodegas insignia, como decía Damián, Bianchi, Suter, a través de ahora Pernod Ricard, Común, Murvil, donde han logrado obtener una muy buena calidad de los espumantes, precisamente con variedades que no solamente son el Chardonnay o el Pinot Noir, sino con el Chenin, que da muy buenas características. Entonces, de alguna manera, por ahí no me quiero meter en camisa de 11 varas con este tema, pero de alguna manera es como que es un tema insignia el tema de San Rafael Tierra de Espumantes, y no es malo, porque realmente es una tierra de espumante, porque ha tenido 3, 4 bodegas muy fuertes en cuanto a la producción de espumante, pero también al mismo tiempo no es algo que desde el punto de vista, bajando a la vitivinicultura del territorio, no es algo que identifica a la producción primaria, digamos. Entonces es como que hay ahí una dualidad. Desde el punto de vista de la producción industrial y de lo artesanal, hay 4 bodegas emblemáticas que producen muy buen espumante y que se exportan y que se consumen en el mercado nacional, pero a su vez desde el punto de vista del pequeño productor, como describíamos en la caracterización del oasis, no es que somos un oasis que somos productores a nivel pequeño de espumantes. Tal vez sería algo para desarrollar también, ¿no? Me parece que es una oportunidad para, a partir de esta charla por ahí, también desarrollarlo, pero creo que eso también ha sido muy influenciado por las bodegas grandes que por suerte nos han también puesto en ese lugar como oasis. No sé si como producción a nivel primario, ¿no? Perfecto, Gustavo. ¿Algunas consultas ahí, Cristian? En el caso de correcciones elevadas con tartárico, ¿tiene consecuencias organolépticas en el vino terminado? En realidad, la corrección tiene que ser de forma razonada.
uno realiza una corrección para lograr adquirir un pH que sea, en el caso del inicio de la elaboración, para que sea selectivo, para crear un medio selectivo para que desarrollen las levaduras solamente. Este razonamiento, esta práctica se hace ensayando previamente en laboratorio, y lo que se busca es provocar destamponar el mosto. Es decir, hay tanta cantidad de sustancias dentro del mosto que cuando vos regís con ácido se forman subespecies que crean un efecto tampón, entonces vos vas agregando ácido y normalmente se mantiene en el mismo pH, y de repente ese pH cae. Uno lo que busca es romper ese efecto tampón, ¿sí? Que naturalmente, después en el mosto, eso cae de forma de sales, de bitartrato, el pH vuelve a aumentar y la acidez empieza a bajar. Así que en cuestiones, cuando es razonado, no hay efectos organolépticos negativos, ¿sí? En el vino terminado. Todo lo contrario, son efectos organolépticos positivos. Es decir, vas a tener un pH adecuado, vas a tener un vino más sano, vas a tener un vino preparado para evitar oxidaciones, inclusive los aromas son mucho más frescos, así que sería como el sistema inmunológico del vino, el pH. Es muy importante y hay que mantenerlo. ¿Alguna pregunta? Me gustan más las preguntas que hablar de... Bueno, para darle un poquito de finalización a esto que estamos haciendo con el Centro de Desarrollo Vitícola, es instaurar un concepto que es una palabra ideada por los franceses, que es el vigneron, ¿sí? Que es aquella persona que produce, elabora el vino y también lo comercializa. Había un periodista, un escritor que lo llamaba el movimiento de las 3A, el agricultor que se volvió artesano y que crea de forma artística, ¿sí? Ese concepto de vignerón es lo que estamos buscando para explotar, porque a ver, no es por una cuestión romántica y demás, sino por una cuestión de que podamos interpretar la viña, como bien les decía, la viña en la bodega, y saber cómo trabajarlo para lograr un producto que tenga identidad y que sea diferente frente al resto de los vinos que son industriales, ¿sí? O sea que el fuerte nuestro es la identidad. Somos todos distintos, somos personas diferentes, que razonamos diferente y que en consecuencia se elaboran vinos muy distintos y con una identidad los caracteriza. Así que eso es lo que venimos haciendo en San Rafael. Y bueno, comentarles así muy ligeramente que estamos trabajando sobre una línea de investigación que es la caracterización de suelos en San Rafael, y lo considero muy importante por el hecho que nos permitiría a nosotros lograr interpretar de una forma más científica a lo que es San Rafael, apoyado en lo que son suelos, clima, recursos hídricos, la genética de las zonas, es decir, los varietales que tenemos en las distintas zonas de San Rafael, y a su vez lo más importante en un terroir, que es la acción del hombre y la cultura con la cual trabaja. ¿Sí? El vino no es solamente una cuestión técnica, sino una cuestión también antropológica, donde la acción del hombre termina de darle ese toque especial para que el vino sea especial y con identidad. Ah, qué hermosa pregunta, Marcelo, ¿eh? Contá un poco cómo son esas bodegas de los elaboradores, qué tecnologías tienen o usan, cómo despalillan, aplican frío, tanques inoxidables, etc. Usan barricas, etc. Bueno, estos elaboradores no tienen en su mayoría grandes tecnologías. O sea,
que trabajamos mucho sensorialmente y mucho con el ingenio cuyano, y le digo, por ejemplo, en el equipo de frío, nosotros los elaboradores trabajan con fermentaciones de 1500 kilos, 1000 kilos, es decir, muy pequeños, que se controlan muy fácilmente con bidones de 5 litros congelados, con agua congelada dentro. Entonces incorporamos eso dentro de los mostos y nos ayuda a mantener una temperatura aceptable que va entre los 28 y 30 grados, dependiendo de la zona. Un ejemplo muy claro de ingenio en el elaborador fue, en el caso de un espumante, un método ancestral, se necesitaba bajar la temperatura y mantenerla a unos 15, 17 grados. Se utilizó un tanque de 500 litros de acero inoxidable que se modificó y se armó una especie de habitáculo y se puso un aire acondicionado. Entonces, controlábamos la temperatura de ambiente con el aire acondicionado y dentro del mosto, con bidones de 5 litros congelados, manteníamos la temperatura en esos parámetros, entre 15 y 17 grados. No es mucha la tecnología que tienen, pero sí mucho el ingenio que se aplica. En algunos casos, la mayoría diría yo, sí usan barricas, hay de todo, hay barricas, en el caso de uno, barricas nuevas, 0 km, y en otros casos barricas reutilizadas, barricas que se han comprado en bodegas de la zona, como Bianchi, ocupan 2 veces, 3 veces y las venden, o previamente jugándonos, arriesgándonos, olfateando las barricas para ver si tenía algún defecto o no. No todos tienen tanques de acero inoxidable, en algunos casos sí, en otros casos tienen tanques de fibra de vidrio, tanques de piletas de mampostería, es decir, piletas muy chiquititas de 2000, 3000, 4000 litros, que se construyeron con ladrillos, con buena losa, con buenas vigas y repintada con epoxi. Análisis de rutina. Bueno, justamente en el INTA se hizo un convenio, se logró instalar un laboratorio enológico en el INTA de Rama Caída, donde los elaboradores tienen la posibilidad de llevar sus muestras y generalmente soy yo quien los analiza, ¿sí? Pero los elaboradores se han ido, en ese sentido, tecnificando no es la palabra, pero han ido comprando algunos materiales de laboratorios esenciales, por ejemplo, el Ermeyer, pipeta, bureta y algunas drogas para poder realizar lo básico y fundamental, que son anhidridos libres y total, acidez total, azúcar. ¿Sí? Nosotros, como les decíamos, haciendo un buen manejo de pH, los vinos en estos casos duran mucho. Y acá está bueno este ingenio que nosotros ahora no tenemos un oxímetro como para ir midiendo la concentración de oxígeno que tenemos dentro de los vinos. Entonces, sensorialmente buscamos todo lo contrario a la oxidación, que es la reducción. Tratamos de no hacer demasiados trasiegos, buscamos justamente las borras finas, ¿sí? Hacemos un solo trasiego generalmente, en todos, y vamos controlando sensorialmente a los vinos, provocando esta reducción. Sabrán ustedes que las borras finas, al tener levaduras y producirse la lisis, libera reductonas y manoproteínas. Esas reductonas me crean a mí el medio favorable para que me proteja el vino frente a oxidaciones. Entonces, ingeniándolo tanto con el pH, con esta forma de la reducción de los vinos y un control de anhidrido libre adecuado, generalmente lo que es la volátil no supera los 0,4, 0,5 gramos por litro. Levaduras seleccionadas. No usamos levaduras seleccionadas no por el hecho de decir que somos anti-levaduras seleccionadas, sino que buscamos la identidad. Entiendo yo que el terroir es todo un combo que hace la identidad. Y justamente las levaduras autóctonas serían un elemento, un factor más de ese combo. Entonces, trabajar con las levaduras autóctonas a mí me permite diferenciarme también frente al resto de los vinos. ¿Y por qué es esto? Porque
Sabrán que no hay una sola cepa en la uva, una sola cepa de levaduras en la uva. Hay una gran cantidad de microorganismos ahí dentro. Y que encima, dentro de la bodega, ese combo se va complejando cada año. Cada año va complejándose más. Porque un año trae una cierta diversidad de levaduras a mi bodega. Al año siguiente esa diversidad es diferente. Y dentro de la bodega cada vez se va complejando más. Hemos visto que los inicios de fermentación no tardan más de 2 días. Al día siguiente yo ya con sombrero formado y al segundo día ya noto la actividad del gas carbónico. Cada año va siendo mucho más fácil lo que es el inicio de fermentación. Entonces considero yo que el trabajar con levaduras autóctonas a mí me permite tener mayor identidad, diferenciarme del resto. Este año sí se usó en un caso levadura seleccionada por el hecho que no hubo un final de fermentación y tuvimos que realizar un pie de cuba, que había quedado uva en la viña, molimos esa uva con este labrador y lo fuimos cuidando de la mañana hasta la noche. A cada rato las hidratamos, le pusimos nitrógeno, al estar activadas las mandamos al mosto y empezó a trabajar en el mosto. Y lo íbamos acondicionando, agregando de a poco más cantidad de vino, esperando que se mueva, más vino, y fue un trabajo de bastantes horas. Y ahí en ese caso sí lo ocupamos esas levaduras seleccionadas y tuvimos buen resultado. Pero no la ocupamos por el hecho de buscar la identidad. Bueno, los beneficios que veo yo en las levaduras indígenas autóctonas es justamente esto, la identidad. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas, no sé si nadie tiene más preguntas, me queda agradecerles muchísimo, Gustavo, Damián, el tiempo, las ganas. La verdad que han sido súper claros, muy específicos. Por ahí uno está acostumbrado a que vive en Mendoza y se piensa que conoce todo Mendoza y cuando uno empieza a patear el territorio se da cuenta de que no es todo igual y que no conocemos todo lo que deberíamos. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y el link del video enseguida lo vamos a subir a YouTube, después se los paso a todos para que lo puedan ver y revisar después si a alguno le quedó algún concepto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Chao, chao.